Mi novia de 4 años me confesó entre lágrimas que me había sido infiel con su compañero de trabajo, entonces le dije que yo también la había engañado, aunque era completamente falso, y ahora todo explotó de formas que nunca imaginé. Daniela y yo llevábamos juntos 4 años. 4 putos años. Nos conocimos en la universidad, en una clase de contabilidad que ambos odiábamos, y conectamos inmediatamente porque ambos éramos malísimos con los números pero nos reíamos de lo perdidos que estábamos. Empezamos a estudiar juntos, luego a salir, y antes de que me diera cuenta estaba completamente enamorado de esta mujer. No era perfecta, obviamente nadie lo es, pero era perfecta para mí. O eso creía. Todo empezó hace como 2 meses cuando noté que Daniela estaba rara. Nada dramático al principio, solo pequeñas cosas que me hacían sentir incómodo. Empezó a pasar más tiempo en su teléfono, siempre con una sonrisa idiota en la cara. Cuando le preguntaba qué era tan gracioso, me decía que eran memes del grupo de trabajo. Ok, cool, yo también tengo grupos de trabajo y a veces son divertidos. Pero luego empezó a poner el teléfono boca abajo cada vez que yo entraba a la habitación. Empezó a llegar más tarde de la oficina, siempre con excusas sobre proyectos urgentes o reuniones de última hora. Yo no soy de esos novios celosos y controladores, en serio. Nunca le revisé el teléfono, nunca le prohibí salir con amigos, nunca hice ninguna de esas pendejadas tóxicas que he visto en otras relaciones. Pero estas cosas se me metieron en la cabeza como gusanos. Me la pasaba despierto en las noches, mirando el techo, preguntándome si estaba siendo paranoico o si realmente había algo mal. Hace 3 semanas las cosas escalaron. Daniela empezó a mencionar mucho a un tal Sebastián de su trabajo. Sebastián esto, Sebastián aquello, Sebastián tuvo una idea genial en la reunión, Sebastián la ayudó con un reporte complicado. Cada vez que lo mencionaba sentía como si me clavaran un cuchillo en el estómago, pero me tragaba los celos y asentía como si no me importara. No quería ser ese novio inseguro que hace drama por cada compañero de trabajo. Pero entonces llegó el viernes pasado. El maldito viernes que arruinó todo. Daniela llegó a casa como a las 11 de la noche, y yo estaba en el sofá viendo una serie sin realmente prestarle atención. Entró con los ojos rojos, claramente había estado llorando, y el maquillaje corrido por toda la cara. Mi primer instinto fue preocuparme, pensé que le había pasado algo horrible, que alguien la había atacado o que había tenido un accidente. Me levanté de un salto y fui hacia ella, pero ella levantó la mano como pidiéndome que no me acercara. Se sentó en el sofá, a como 1 metro de distancia de mí, y empezó a respirar profundo como preparándose para algo. Yo sentía el corazón latiéndome tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. Y entonces lo dijo. Me dijo que había estado viéndose con Sebastián. Que había empezado como algo inocente, solo conversaciones durante los almuerzos, luego mensajes fuera del horario laboral, luego encuentros para tomar café después del trabajo. Me dijo que hace 3 semanas habían besado por primera vez en el estacionamiento de la oficina y que desde entonces se habían visto como 5 veces más. Me dijo que habían tenido sexo. 2 veces. 2 veces. Mientras me decía todo esto yo sentía como si estuviera teniendo una experiencia extracorporal, como si estuviera flotando en el techo viéndome a mí mismo sentado en ese sofá, escuchando cómo la mujer que amaba me destrozaba el corazón palabra por palabra. No podía procesar lo que estaba escuchando. Simplemente no entraba en mi cerebro. Esta era la mujer con la que había planeado casarme algún día, con la que había hablado de tener hijos, de comprar una casa, de envejecer juntos. Daniela seguía hablando, diciéndome que se sentía horrible, que no podía seguir mintiéndome, que yo merecía saber la verdad. Que ella no sabía qué le había pasado, que amaba nuestra relación pero que se había sentido confundida, que Sebastián le prestaba atención de una manera que la hacía sentir especial. Toda esa mierda clásica que dicen las personas cuando intentan justificar lo injustificable. Y entonces, en medio de mi shock y mi dolor y mi rabia, mi cerebro hizo algo estúpido. Algo increíblemente, monumentalmente estúpido. La miré directamente a los ojos y le dije, bueno, entonces supongo que estamos a mano, porque yo también te engañé. La expresión en su cara cambió instantáneamente. Pasó del llanto culpable a una mezcla de shock, dolor y algo que parecía casi como alivio retorcido. Me preguntó con quién, cuándo, cuántas veces. Y yo, atrapado en mi propia mentira, improvisé. Le dije que había sido con una chica del gimnasio al que voy, que se llamaba Martina, que había pasado hace como 2 meses, solo una vez, que me había sentido horrible después y por eso nunca lo mencioné. Todo era mentira. Completamente inventado. Yo nunca le había sido infiel a Daniela. Ni siquiera había considerado la posibilidad.
Pero en ese momento, con mi mundo desmoronándose a mi alrededor, solo quería que ella sintiera algo del dolor que yo estaba sintiendo. Quería que supiera cómo se sentía. Quería quitarle ese monopolio del dolor y la culpa que tenía. Daniela se quedó callada por un momento largo, procesando lo que acababa de decir. Luego asintió lentamente, como si todo tuviera sentido de repente, como si mi supuesta infidelidad justificara la de ella de alguna manera retorcida. Me dijo que entonces ambos habíamos cometido errores, que quizás nuestra relación tenía problemas más profundos de los que pensábamos, que tal vez necesitábamos tomar un tiempo para pensar. Esa noche ella durmió en el cuarto de invitados. Yo me quedé despierto hasta las 5 de la mañana, mirando el techo de nuestra habitación, preguntándome qué mierda acababa de hacer. La rabia inicial se había desvanecido y ahora solo sentía un vacío horrible en el pecho. Había perdido a Daniela de todas formas, pero además ahora había creado esta mentira masiva que iba a tener que mantener. El sábado fue raro e incómodo. Ambos nos movíamos por el departamento como fantasmas, evitándonos la mayor parte del tiempo. Cuando nos cruzábamos había una tensión tan densa que podías cortarla con un cuchillo. Ella me preguntó más detalles sobre Martina, detalles que tuve que inventar sobre la marcha. Cómo nos conocimos, de qué hablábamos, cómo había pasado todo. Cada mentira que salía de mi boca me hacía sentir más y más miserable. El domingo Daniela me dijo que necesitaba espacio, que se iba a quedar unos días en casa de su hermana Natalia. Empacó una maleta y se fue. La vi salir por la puerta y sentí como si me arrancaran un órgano vital del cuerpo. Durante los siguientes días intenté funcionar con normalidad. Iba al trabajo, fingía que todo estaba bien, volvía a casa a un departamento vacío que me recordaba constantemente lo que había perdido. Sus cosas seguían ahí, su cepillo de dientes en el baño, su almohada con la funda que ella había elegido, sus libros en el librero. Todo era un recordatorio constante de mi estupidez. Pero entonces las cosas se pusieron peor. Mucho peor. El martes recibí un mensaje de un número que no conocía. Era Sebastián. Sí, el maldito Sebastián. Había conseguido mi número de Dios sabe dónde y me escribió un mensaje largo disculpándose por lo que había pasado con Daniela. Me decía que él no sabía que ella tenía novio al principio, que cuando se enteró ya se había desarrollado algo entre ellos, que se sentía terrible por haberme causado dolor. Todo el mensaje me sonaba a pura mierda falsa, pero lo que realmente me jodió fue la última parte. Me decía que Daniela le había contado sobre Martina y que él entendía que las relaciones eran complicadas y a veces las personas cometían errores. Que esperaba que Daniela y yo pudiéramos encontrar una manera de superar esto, ya sea juntos o separados, y que él se iba a alejar de la situación para darnos espacio. Leí ese mensaje como 10 veces, sintiendo como la bilis subía por mi garganta. Daniela le había contado a Sebastián sobre mi supuesta infidelidad. Le había dado detalles. Probablemente se había desahogado con él sobre cómo ambos le habíamos fallado. Y él, el hijo de puta que realmente se había acostado con mi novia, estaba ahí jugando al tipo comprensivo y maduro. Le respondí algo cortante tipo no necesito tu disculpa, solo aléjate de Daniela y luego bloqueé el número. Pero el daño estaba hecho. Ahora Sebastián sabía. Y si Daniela se lo había contado a él, ¿a quién más se lo había contado? La respuesta llegó el miércoles cuando la hermana de Daniela, Natalia, me llamó. Natalia siempre me había caído bien, teníamos una buena relación, y cuando vi su nombre en la pantalla pensé que tal vez iba a ayudarme a arreglar las cosas con Daniela. Qué equivocado estaba. Natalia estaba furiosa. Me gritó por teléfono durante como 10 minutos sin dejarme meter una palabra. Me llamó de todo, me dijo que era un hipócrita, que como me atrevía a hacerle eso a su hermana, que Daniela estaba destrozada no solo por su propia infidelidad sino por descubrir que yo también la había traicionado. Me dijo que yo había destruido la confianza que Daniela tenía en las relaciones, que probablemente le había causado trauma emocional que iba a necesitar terapia para superar. Cuando finalmente pude hablar, intenté defenderme, pero ¿qué podía decir? No podía admitir que había mentido, no sin quedar como un manipulador aún peor de lo que ya parecía. Así que solo me disculpé y dejé que siguiera gritándome hasta que eventualmente colgó. Esa noche tomé 3 cervezas sentado en el sofá, mirando nuestras fotos juntos en mi teléfono. Había una de nosotros en la playa el verano pasado, ambos sonriendo como idiotas, completamente felices. Otra de nuestro aniversario de 3 años, ella con un vestido azul que le quedaba increíble. Una más reciente, de hace solo 2 meses, en la fiesta de cumpleaños de mi primo. En todas se veía tan enamorada, tan genuinamente feliz. ¿En qué momento todo se había ido a la mierda? El jueves Daniela finalmente me llamó. Su voz sonaba cansada, como si hubiera estado llorando durante días.
Me dijo que había estado pensando mucho sobre nosotros, sobre lo que había pasado, sobre si había alguna manera de arreglar esto. Me preguntó si yo realmente quería intentarlo, si pensaba que podíamos superar ambas infidelidades y reconstruir la confianza. Y ahí estaba yo, atrapado en mi propia trampa. Si admitía que había mentido sobre Martina, quedaría como un manipulador que mintió solo para lastimarla en venganza. Pero si seguía con la mentira, tendría que construir toda una vida falsa alrededor de ella. Y además, ¿realmente quería estar con alguien que me había engañado? ¿Podría perdonarla alguna vez? Le dije que no lo sabía, que necesitaba tiempo para procesar todo. Ella se quedó callada por un momento y luego dijo algo que me destrozó aún más. Me dijo, sabes, lo que más me duele no es que me hayas engañado. Es que tú lo hiciste primero. Yo te fui infiel sintiéndome horrible, culpable cada segundo. Pero tú lo hiciste y seguiste actuando como el novio perfecto, como si nada. Me besabas, me decías que me amabas, hacíamos planes para el futuro, todo mientras guardabas ese secreto. Al menos yo tuve el valor de confesarlo. Tú me hubieras seguido mintiendo si yo no hubiera sido honesta primero. Tenía razón en todo excepto en un detalle crucial, yo nunca la había engañado. Pero no podía decírselo. Me había encerrado yo solo en esta prisión de mentiras y ahora tenía que vivir en ella. Colgamos sin llegar a ninguna conclusión. Ella seguía en casa de Natalia, yo seguía en nuestro departamento lleno de fantasmas y recuerdos. Y aquí es donde las cosas se volvieron completamente surrealistas y pesadillescas. El viernes, hace 2 días, fui al gimnasio como siempre. Es parte de mi rutina, algo que me ayuda a despejar la mente, especialmente ahora con todo este desastre. Estaba en la caminadora, con los audífonos puestos, intentando no pensar en nada, cuando una chica se subió a la caminadora de al lado. No le presté mucha atención al principio, pero después de unos minutos me di cuenta de que me estaba mirando. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella sonrió y me quitó un audífono. Disculpa, me dijo, ¿tú eres Mateo? El corazón se me detuvo. Nadie en el gimnasio sabía mi nombre, yo era bastante solitario en ese lugar, solo iba, hacía mi rutina y me iba. Sí, respondí cautelosamente. Soy Martina, dijo, extendiendo la mano. Creo que tu novia mencionó mi nombre recientemente. Sentí como si el piso se hubiera abierto debajo de mí. Esta no podía ser real. Esto no podía estar pasando. Resultó que sí había una Martina en el gimnasio. Una chica que iba aproximadamente a las mismas horas que yo, que me había visto ahí durante meses. Y de alguna manera, en algún momento de las últimas semanas, Daniela había venido a buscarme al gimnasio, no me había encontrado, pero había visto a Martina y había asumido que era ella. Martina me explicó que el día anterior Daniela se le había acercado en el estacionamiento del gimnasio. Había estado esperándola, aparentemente. Le había preguntado directamente si había tenido algo con su novio, describiéndome físicamente. Martina, completamente confundida, había dicho que no, que ni siquiera me conocía más allá de verme en el gimnasio ocasionalmente. Pero Daniela no le había creído. Pensaba que Martina estaba mintiendo para protegerme o para protegerse ella misma. Le había gritado, la había llamado mentirosa, había hecho una escena frente a otras personas. El personal de seguridad del gimnasio había tenido que intervenir y pedirle a Daniela que se fuera. Martina me estaba contando todo esto con una mezcla de preocupación y molestia, y yo solo podía estar ahí parado como un idiota, sintiendo como mi vida se desmoronaba en tiempo real. Mira, me dijo Martina, no sé qué está pasando en tu relación, pero por favor dile a tu novia que yo no tengo nada que ver con ustedes. Me incomodó mucho que me acosara así. Si vuelve a pasar, voy a tener que reportarlo formalmente. Me disculpé profusamente, le aseguré que hablaría con Daniela, y luego salí del gimnasio como alma que lleva el diablo. Me senté en mi auto en el estacionamiento, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el volante. Daniela había ido a confrontar a Martina. Había hecho una escena pública. Había acosado a una mujer inocente que no tenía absolutamente nada que ver con nuestro desastre de relación. Y todo porque yo había inventado una mentira estúpida en un momento de dolor y rabia. La llamé inmediatamente. Contestó al tercer tono. ¿Por qué fuiste al gimnasio a acosar a una desconocida?, le grité antes de que pudiera decir hola. Hubo un silencio tenso. Luego, ¿cómo sabes que fui? Porque Martina me lo acaba de contar. Le hiciste una escena, Daniela. La acusaste de cosas que no hizo frente a otras personas. Ella está mintiendo, gritó Daniela del otro lado. Te está protegiendo. Vi cómo te miraba en las fotos de tu Instagram. Vi cómo te sonreía. No tenía ni idea de qué fotos estaba hablando.
Yo apenas subía cosas a Instagram, y definitivamente no tenía fotos con Martina porque, sorpresa, nunca había tenido nada con ella. Daniela, escúchame bien, le dije, intentando mantener la voz calmada aunque estaba al borde de un colapso nervioso. Necesitas dejarla en paz. No vuelvas al gimnasio. No la contactes. No la busques. Si lo haces te van a meter una orden de restricción. Ahora la estás defendiendo, su voz se quebró. ¿Ahora te preocupas más por ella que por mí? ¿Por nosotros? Esto no es sobre ella. Es sobre que no puedes ir por ahí acosando personas. Colgó. Intenté llamarla de nuevo pero me mandó directo a buzón. Le envié como 20 mensajes de texto rogándole que no hiciera nada estúpido, que habláramos, que por favor dejara a Martina en paz. Esa noche no dormí nada. Estaba aterrorizado de que Daniela fuera a hacer algo peor, que escalar las cosas, que terminara con cargos legales o algo así. Me la pasé revisando mi teléfono obsesivamente, esperando algún mensaje de ella o, peor aún, alguna llamada de la policía diciendo que Daniela había hecho alguna locura. Ayer, sábado, recibí un mensaje de Natalia. Era diferente del último, menos agresivo, más preocupado. Me decía que Daniela había vuelto a su casa la noche anterior llorando histéricamente, que había estado balbuceando sobre Martina y sobre cómo todo era una mentira y cómo ya no sabía que era real y que no. Natalia me decía que Daniela claramente necesitaba ayuda profesional, que esto la había llevado a un punto de quiebre emocional. Me sentí como la peor basura humana del planeta. Había causado todo esto. Mi mentira estúpida había llevado a Daniela a acosar a una mujer inocente y ahora estaba teniendo algún tipo de crisis mental. Pero al mismo tiempo, una parte de mí estaba resentida. ¿Por qué yo tenía que ser el villano aquí? Ella fue la que me engañó primero. Ella fue la que se acostó con Sebastián. Yo solo mentí sobre haberle sido infiel, pero ella realmente lo hizo. Excepto que mi mentira había desencadenado toda esta avalancha de mierda. Si hubiera sido honesto sobre mis sentimientos, si simplemente le hubiera dicho que estaba destrozado y furioso en lugar de inventar una infidelidad falsa, nada de esto habría pasado. Martina estaría viviendo su vida normal. Daniela no estaría al borde de un colapso. Y yo no estaría aquí, escribiendo esto en Reddit a las 3 de la mañana porque no puedo dormir. Hoy en la tarde Daniela finalmente me respondió los mensajes. Me dijo que había hablado con Sebastián, otra vez con ese cabrón, y que él le había sugerido que tal vez Martina realmente no sabía nada, que tal vez yo había usado su nombre sin que ella lo supiera. Que quizás yo había inventado lo de la chica del gimnasio para tener una coartada creíble. Estaba tan cerca de la verdad que me dio terror. Le respondí que eso no tenía sentido, que por qué iba a usar el nombre de alguien real si estaba inventando una historia. Pero podía ver cómo sus sospechas estaban creciendo, cómo empezaba a cuestionar todo lo que le había dicho. Y ahora estoy aquí, atrapado entre admitir que mentí, y quedar como un manipulador horrible que mintió solo para lastimarla, o seguir con la mentira, y potencialmente causar más daño a Martina y a Daniela. No hay una salida buena de esto. No hay una manera de arreglarlo sin que alguien salga peor herido. Una parte de mí piensa que debería confesarlo todo. Decirle a Daniela la verdad, que nunca le fui infiel, que inventé todo en un momento de dolor y rabia, que soy un idiota que no pensó en las consecuencias. Tal vez ella me perdone, tal vez no, pero al menos la verdad estaría ahí. Pero otra parte de mí piensa que ya es demasiado tarde. Que admitir la mentira ahora solo va a empeorar las cosas, que va a confirmar todas las sospechas de que soy manipulador y vengativo. Y además, ¿realmente quiero volver con alguien que me engañó? ¿Podría perdonarla alguna vez? ¿Podríamos reconstruir la confianza después de todo esto? No tengo respuestas. Solo tengo este vacío en el pecho que se hace más grande cada día, este apartamento lleno de recuerdos de una relación que probablemente ya está muerta, y esta mentira que me persigue cada segundo de cada día. Daniela me escribió hace una hora diciendo que quiere que nos veamos mañana para hablar en persona. Dice que necesita mirarme a los ojos cuando hablemos de todo esto. Dice que necesita saber la verdad, toda la verdad, antes de poder decidir qué hacer con nuestra relación. No sé qué voy a decirle. No sé si voy a confesarlo todo o si voy a seguir mintiendo. No sé si hay alguna manera de salir de esto sin destruir todo completamente. Lo único que sé es que cometí un error horrible en un momento de dolor, y ahora estoy pagando las consecuencias de formas que nunca imaginé. He lastimado a personas que no merecían ser lastimadas. He destruido la confianza que mi novia tenía no solo en mí, sino en sí misma. He creado un desastre tan grande que no sé si puede ser arreglado. Y la parte más jodida es que nada de esto tenía que pasar.
Si hubiera sido honesto sobre cómo me sentía, si hubiera procesado mi dolor y rabia de una manera saludable en lugar de lanzar una mentira vengativa, estaríamos en un lugar completamente diferente ahora. Pero no puedo devolver el tiempo. Solo puedo lidiar con las consecuencias de mis acciones. Mañana voy a ver a Daniela. Voy a mirarla a los ojos. Y voy a tener que decidir si le digo la verdad o si sigo viviendo en esta mentira. No tengo ni idea de qué voy a hacer. Si alguien ha pasado por algo similar o tiene algún consejo, lo agradecería. Porque honestamente, estoy perdido. Comentario 1. Hermano, eres un imbécil de proporciones épicas. ¿Tu novia te confiesa algo horrible y tu primera reacción es mentirle para lastimarla? Eso no es amor, es puro ego herido. Y ahora una mujer inocente está siendo acosada por tu culpa. Necesitas confesar todo y asumir las consecuencias de tus acciones como un adulto. OPE, lo sé, tío. Créeme que lo sé. No hay un solo día que no me arrepienta de haber dicho esa mierda. Estaba en shock, estaba destruido, y mi cerebro simplemente cortocircuitó. No lo estoy justificando, sé que estuvo mal. Sobre Martina, ya me disculpé con ella y le aseguré que Daniela no la va a molestar más. Si lo hace, yo mismo voy a ayudarla a meter la orden de restricción. Comentario 2. No entiendo por qué todos están atacando a OP. Su novia lo engañó. Se acostó con otro tipo 2 dices. ¿Y ahora todos actúan como si él fuera el demonio por mentir? Sí, mentir estuvo mal, pero ella inició todo esto. Ella destruyó la confianza primero. OPE, aprecio que veas mi lado, pero honestamente ambos la cagamos. Sí, ella me engañó primero y eso fue horrible. Pero mi mentira causó un efecto dominó que lastimó a gente que no tenía nada que ver con nosotros. Eso está en mí. Comentario 3. Dile la verdad. En serio. Vas a tener que vivir con esta mentira por el resto de tu vida si siguen juntos y eventualmente va a salir a la luz de una forma u otra. Además, ¿realmente quieres basar una posible reconciliación en una mentira? Eso no es fundamento para nada. OPE, tienes razón. Lo sé. Pero estoy aterrorizado de cómo va a reaccionar. No porque me importe quedar mal, sino porque siento que la voy a romper aún más de lo que ya está rota. Ya está en un estado mental frágil. ¿Qué pasa si esto la empuja completamente al borde? Comentario 4. Info, ¿realmente quieres volver con ella? Dejando de lado toda la mentira y el drama, ella te fue infiel. Con un compañero de trabajo. 2 veces. ¿Puedes perdonar eso? ¿Puedes confiar en ella otra vez? OP, honestamente? No lo sé. Cuando pienso en ella con Sebastián me dan ganas de vomitar. Cuando imagino sus manos en ella, sus en fin, me enloquece. Pero también la amaba tanto, y parte de mí sigue amándola. Es complicado. Creo que una parte de mí quiere que funcione solo porque invertimos 4 años en esto, pero otra parte sabe que probablemente nunca voy a poder superarlo. Comentario 5. Tu novia está manipulando toda la situación. Primero te engaña, luego cuando confiesa es para aliviar su culpa, no porque le importe tu dolor. ¿Y ahora está haciendo de víctima porque tú también la engañaste? Está jugando contigo, hermano. Y tú caíste directo en su trampa con tu mentira estúpida. OPE, no sé si está manipulando o simplemente está tan confundida y herida como yo. Cuando confesó parecía genuinamente destrozada. Pero tienes razón en que tal vez confesó más para sentirse mejor ella que por mí. Nunca había pensado en eso. Comentario 6. Trabaja en un gimnasio y esto me hizo enojar muchísimo. Tu novia acosó a una cliente inocente en las instalaciones. Eso es inaceptable. Esa mujer solo iba a hacer ejercicio y ahora probablemente se siente insegura yendo ahí. Le debiste una disculpa mucho mayor y deberías ofrecerte a cambiar de gimnasio para que ella no tenga que verte. OPE, mierda, no había pensado en eso. Tienes razón. Martina no debería ser la que tiene que cambiar su rutina por mi culpa. Voy a buscar otro gimnasio. Gracias por señalarlo. Comentario 7. Plot twist, Daniela nunca te engañó y solo confesó porque sospechaba que tú lo habías hecho. Ahora tu confesión confirmó sus sospechas y por eso está tan obsesionada con encontrar a Martina. Porque necesita pruebas de que no está loca. OPE, eso sería una locura, pero no. Ella dio demasiados detalles sobre Sebastián. Lugares, fechas, cosas que pasaron. Eso no es algo que puedas inventar con tanto detalle. A menos que sea una actriz increíble, realmente pasó. Actualización 1, vi a Daniela ayer y todo se fue al carajo de maneras que nunca hubiera imaginado.
Ahora sé cosas que desearía no saber. Han pasado 48 horas desde que publiqué mi post original y siento que he vivido un año entero en ese tiempo. Algunos de ustedes me dijeron que confesara, otros me dijeron que huyera, otros me insultaron, merecidamente, pero nadie, absolutamente nadie podría haber predicho cómo se desarrollaron las cosas. Ayer domingo quedé de verme con Daniela a las 3 de la tarde en un café que está como a medio camino entre nuestro departamento y la casa de Natalia. Elegimos un lugar público porque ambos sabíamos que esto podía ponerse intenso y queríamos evitar una escena mayor en privado. Llegué 20 minutos antes porque los nervios no me dejaban estar quieto en casa. Me senté en una mesa del fondo, pedí un café que no me tomé, y me dediqué a repasar mentalmente lo que iba a decir. Había decidido confesarlo todo. Después de leer sus comentarios, después de pasar otra noche sin dormir, después de imaginar todos los escenarios posibles, llegué a la conclusión de que no podía seguir viviendo con esta mentira. No podía construir nada sobre una base de mierda. Así que iba a decirle la verdad, que nunca le había sido infiel, que había mentido en un momento de dolor y rabia, y que lo sentía profundamente. Daniela llegó exactamente a las 3. Se veía terrible, honestamente. Tenía ojeras profundas, el pelo recogido en una cola desprolija, ropa que claramente se había puesto sin pensarlo mucho. Pero aún así, cuando la vi entrando al café, sentí esa punzada en el pecho que siempre sentía cuando la veía. 4 años no desaparecen solo porque todo se fue a la mierda. Se sentó frente a mí sin saludarme, solo me miró directamente a los ojos. Había una intensidad en su mirada que no había visto antes, algo entre desesperación y determinación. Necesito que me digas la verdad, dijo sin preámbulos. No una verdad a medias, no una versión editada. La verdad completa. ¿Me engañaste con Martina del gimnasio o no? Respiré profundo. Este era el momento. Después de todo el drama, todas las mentiras, todo el dolor, finalmente iba a ser honesto. No, le dije. Nunca te engañé con ella. Nunca te engañé con nadie. Esperaba shock, rabia, tal vez alivio. Pero la expresión en su cara no cambió. Solo siguió mirándome fijamente. Lo sé, dijo. Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. ¿Qué? Lo sé, repitió. He sabido desde hace 2 días que estabas mintiendo. Hablé con Martina después del incidente en el gimnasio. Le expliqué la situación más calmadamente, le mostré tu foto, le pregunté específicamente sobre fechas y lugares. Ella fue muy clara, nunca había tenido ningún tipo de interacción contigo más allá de verse ocasionalmente en el gimnasio. Y le creí. Me quedé completamente mudo. No sabía qué decir. Si ella ya lo sabía, ¿por qué había organizado este encuentro? ¿Por qué el drama? ¿Por qué mentiste?, me preguntó, y por primera vez su voz se quebró un poco. ¿Por qué inventaste algo así? ¿Para lastimarme? ¿Para que me sintiera mejor sobre lo que hice? ¿Para tener algo con que justificar tu rabia? Todas esas cosas, admití, sintiendo como las lágrimas empezaban a formarse en mis ojos. Estaba destrozado, Daniela. Me acabas de decir que te habías acostado con otro tipo. Que habías estado mintiéndome durante semanas. Y en ese momento solo quería que sintieras algo de lo que yo estaba sintiendo. Quería lastimarte como tú me habías lastimado a mí. Fue estúpido, fue cruel, y lo siento tanto. Ella asintió lentamente, como procesando mis palabras. Luego respiró profundo. Yo también mentí, dijo. El mundo se detuvo. ¿Qué? Nunca me acosté con Sebastián, dijo, y ahora las lágrimas estaban corriendo por su cara. Nunca lo besé. Nunca tuve nada con él más allá de una relación laboral normal. Inventé todo. No podía procesar lo que estaba escuchando. Literalmente sentía que mi cerebro se había apagado. ¿Por qué? Fue todo lo que pude decir. Y entonces me contó una historia que me destrozó de formas que no sabía que eran posibles. Resulta que hace como 3 meses, una amiga de Daniela le había confesado que su novio le había sido infiel. La amiga estaba destrozada, pero lo que más le dolía era que su novio nunca había confesado, ella había tenido que descubrirlo por su cuenta después de meses de sospechas y mentiras. La amiga le había dicho a Daniela algo que se le quedó grabado: si tan solo hubiera confesado cuando pasó, si hubiera sido honesto, tal vez podríamos haberlo superado. Pero el hecho de que me mintió durante tanto tiempo destruyó cualquier posibilidad de reconstruir la confianza. Esa conversación se metió en la cabeza de Daniela como un parásito. Empezó a preocuparse de que yo pudiera estarle siendo infiel sin que ella lo supiera. Empezó a buscar señales, a analizar cada comportamiento mío, cada mensaje, cada vez que llegaba tarde o salía con amigos.
No encontró nada porque no había nada que encontrar, pero eso solo alimentó más su paranoia. Me dijo que había empezado a tener pesadillas sobre que yo la engañaba. Que se despertaba en medio de la noche con ataques de ansiedad, imaginando escenarios de mi infidelidad. Que había llegado a un punto donde la idea de que yo pudiera estarle siendo infiel y ella no lo supiera era más insoportable que la idea de que realmente lo estuviera haciendo. Entonces decidió hacer una prueba. Iba a confesarme una infidelidad falsa para ver cómo reaccionaba yo. En su mente retorcida por la ansiedad, pensó que si yo realmente le había sido infiel, iba a aprovechar su confesión para confesar también, para aliviar mi culpa, para empatar la situación. Y si yo no había sido infiel, iba a estar devastado, pero eventualmente podríamos superarlo porque ella confesaría que había sido una mentira y trabajarían juntos para resolver sus problemas de confianza. Nunca consideró que yo iba a inventar una infidelidad falsa como venganza. Cuando me dijiste que tú también me habías engañado, me explicó, pensé que mi plan había funcionado. Pensé que finalmente habías confesado algo real. Pero luego, mientras más pensaba en ello, menos sentido tenía. Tú no eres así, Mateo. No eres el tipo de persona que puede mentir tan bien durante tanto tiempo. Así que empecé a investigar, a buscar a esta Martina, a intentar confirmar o desmentir tu historia. Y cuando Martina me dijo que nunca había pasado nada, cuando vi lo confundida y asustada que estaba, supe con certeza que habías mentido. Y en ese momento me di cuenta de la magnitud de lo que había hecho. No solo había destruido tu confianza en mí con una mentira horrible, sino que además te había empujado a mentirme también. Había creado este ciclo de mentiras y dolor completamente innecesario. Me quedé ahí sentado, escuchándola, sin poder procesar completamente lo que estaba diciendo. Ninguno de los dos había engañado al otro. Todo el drama, todo el dolor, todo el sufrimiento de la última semana había sido por mentiras. Mentiras que ambos habíamos dicho pensando que estábamos respondiendo a una traición real. Daniela, dije finalmente, ¿te das cuenta de lo enfermo que es esto? ¿De lo jodido que está lo que hiciste? Lo sé, sollozó. Lo sé y lo siento tanto. He estado viendo a un terapeuta desde hace 3 días. Me diagnosticaron un trastorno de ansiedad severo. Aparentemente estos pensamientos intrusivos y esta necesidad de controlar situaciones para prevenir dolor futuro son síntomas clásicos. Pero eso no excusa lo que hice. Nada lo excusa. Inventaste que me engañaste, dije, sintiendo cómo la rabia empezaba a construirse en mi pecho. Me hiciste escuchar detalles de cómo te acostabas con otro tipo. Me hiciste imaginar cada segundo de eso. Me torturaste mentalmente durante días. ¿Y todo para qué? ¿Para una puta prueba? Lo sé, seguía repitiendo. Lo sé, y entiendo si me odias. Entiendo si nunca puedes perdonarme. Pero necesitaba que supieras la verdad antes de que tomáramos cualquier decisión sobre nuestro futuro. Futuro, casi me reí. ¿Qué futuro, Daniela? ¿Qué clase de futuro podemos tener después de esto? No lo sé, admitió. Pero necesito que entiendas algo. El problema real en nuestra relación no es una infidelidad real. Es que yo tengo problemas de confianza serios que necesito trabajar. Y es que ambos reaccionamos a una situación de crisis mintiéndonos mutuamente en lugar de comunicarnos honestamente. Esos son problemas reales que existían antes de toda esta locura y que van a seguir existiendo si no los abordamos. Tenía razón, por supuesto. Pero en ese momento no quería admitirlo. Estaba demasiado furioso, demasiado herido, demasiado abrumado. Necesito tiempo, le dije, levantándome de la mesa. Necesito procesar esto. Necesito no sé qué necesito, pero no puedo estar aquí ahora mismo. Espera, dijo, agarrando mi mano. Hay algo más que necesitas saber. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo podía haber algo más? Le conté a mucha gente sobre tu supuesta infidelidad, dijo. A Natalia, a mis padres, a nuestros amigos en común. Les dije que ambos nos habíamos engañado mutuamente. Y ahora todos piensan que eres un infiel. Y yo tengo que decirles la verdad, tengo que limpiar tu nombre, pero eso significa admitir lo que hice. Significa que todos van a saber que inventé todo esto. Eso es tu problema, le dije fríamente. Tú creaste este desastre, tú lo limpias. Pero va a afectar cómo te ven, insistió. Van a pensar que soy una loca, y van a preguntarse por qué estabas con alguien así. Va a cambiar cómo nuestros amigos y familia nos ven a ambos. Nuevamente, tu problema, repetí. Yo no te pedí que inventaras una infidelidad. Yo no te pedí que se lo contaras a medio mundo. Esas fueron tus decisiones. Me solté de su agarre y caminé hacia la salida del café. Ella me llamó,
pero no me detuve. Necesitaba salir de ahí antes de que dijera o hiciera algo de lo que me arrepintiera. El resto del día fue un borrón. Caminé por la ciudad durante horas, sin rumbo fijo, solo intentando procesar todo. Cada vez que pensaba que había entendido la situación, recordaba otro detalle que lo hacía todo peor. Daniela me había mentido sobre algo horrible para probarme. Yo había mentido en venganza. Ella había acosado a una mujer inocente basándose en mi mentira. Yo había vivido con culpa por una infidelidad que nunca cometí. Ella había vivido con culpa por una infidelidad que tampoco cometió. Todo era un castillo de naipes construido sobre inseguridades y mala comunicación. Cuando finalmente volví al departamento ya era de noche. Encontré como 30 mensajes de Daniela, todos disculpándose, explicando, rogando que habláramos. También había mensajes de Natalia, quien aparentemente ya sabía la verdad completa y estaba tan confundida y molesta como yo. Natalia me escribió, no sé qué decirte. Daniela me contó todo. Estoy furiosa con ella por lo que hizo, pero también estoy preocupada. Claramente necesita ayuda profesional seria. Sé que probablemente me odias por gritarte el otro día, tenías toda la razón de estar enojado. Lo siento. Le respondí que no la odiaba, que ella solo estaba protegiendo a su hermana con la información que tenía, que yo entendía. Pero que necesitaba espacio de toda la situación por un tiempo. Anoche, antes de irme a dormir, recibí un mensaje largo de Daniela. Básicamente era una disculpa extensa donde reconocía todo el daño que había causado, donde me explicaba que estaba comprometida a trabajar en sus problemas de ansiedad y confianza con su terapeuta, donde me decía que entendía si yo necesitaba terminar la relación pero que ella quería intentar arreglarlo si yo estaba dispuesto. No le respondí. Todavía no he respondido. Porque la verdad es que no sé qué quiero. Por un lado, la amo. O amaba, no sé si todavía puedo decir que la amo después de todo esto. Entiendo que tiene problemas de salud mental que la llevaron a hacer lo que hizo, y parte de mí quiere estar ahí para apoyarla mientras trabaja en eso. Pero por otro lado, ella me torturó psicológicamente. Me hizo imaginar las escenas más dolorosas, me hizo dudar de mí mismo, me empujó a lastimar a alguien más con mis mentiras. ¿Cómo reconstruyes la confianza después de algo así? Y además está toda la vergüenza social. Aunque Daniela limpie mi nombre, aunque les diga a todos que yo nunca la engañé, siempre va a haber esa pregunta en sus mentes, ¿pero por qué inventó que la engañaron? ¿Qué estaba tan mal en la relación que llegó a esos extremos? Hoy en el trabajo estuve como zombie, apenas podía concentrarme. Un compañero me preguntó si estaba bien y casi me largué a llorar ahí mismo. Me inventé una excusa sobre estar cansado y me encerré en mi oficina el resto del día. En este momento estoy sentado en el sofá, en el mismo lugar donde todo comenzó hace una semana, y siento como si hubiera envejecido 10 años. El apartamento todavía tiene las cosas de Daniela por todos lados, pero ahora se sienten diferentes. Antes eran recordatorios de una relación real que había sido traicionada. Ahora son recordatorios de una traición que nunca existió, pero que de alguna forma duele igual o más. Algunos de ustedes en los comentarios del post original me dijeron que confesara y que dejara que las fichas cayeran donde cayeran. Bueno, confesé. Y las fichas cayeron. Y el tablero entero se incendió y ahora estamos todos parados en las cenizas preguntándonos qué mierda pasó. No sé si voy a volver con Daniela. No sé si puedo perdonarla por esto. No sé si ella puede perdonarse a sí misma. No sé si, aunque lográramos perdonarnos mutuamente, podríamos construir algo saludable sobre estos cimientos rotos. Lo que sí sé es que ambos necesitamos terapia. Yo por todo el trauma de esta semana y por mi incapacidad de comunicar mis emociones de manera saludable. Ella por su ansiedad y sus problemas de confianza. Y tal vez, si ambos trabajamos en nosotros mismos, en un futuro distante, podríamos considerar si hay algo que salvar aquí. Pero por ahora, estoy tomando espacio. Le dije a Daniela esta mañana que necesito al menos 2 semanas sin contacto para procesar todo. Ella aceptó, aunque podía sentir su desesperación a través del mensaje. Y aquí estoy, escribiendo esta actualización porque ustedes fueron los que me ayudaron a tener el valor de confesar en primer lugar. Así que gracias por eso, supongo. Aunque no estoy seguro si el resultado es mejor o peor que si hubiera seguido viviendo con la mentira. Una parte de mí desearía nunca haber conocido la verdad. Desearía seguir pensando que Daniela realmente me había engañado, porque al menos eso tendría sentido. Al menos sería una razón clara y comprensible para terminar la relación y seguir adelante. Pero esto es un desastre complicado donde nadie es completamente inocente pero nadie es completamente culpable tampoco. Es una situación donde el amor y el daño están tan entrelazados que no puedes separarlos sin deshacer todo.
No sé qué va a pasar. No sé si en 2 semanas voy a estar listo para hablar con Daniela. No sé si alguna vez voy a poder mirarla sin recordar el dolor de esta semana. No sé si ella va a poder trabajar sus problemas lo suficiente como para que algo así no vuelva a pasar nunca. Todo lo que sé es que este es el momento más confuso y doloroso de mi vida, y no tengo ni idea de cómo navegar por él. Si alguien tiene consejos sobre cómo procesar algo así, o si alguien ha pasado por una situación remotamente similar, por favor compártanlo. Porque honestamente, estoy completamente perdido. Comentario 1. What the actual fuck. Esta es la historia más retorcida que he leído en este subreddit. Tu novia básicamente creó una situación de abuso emocional para probarte. Eso no es ansiedad, eso es manipulación pura. Huye, hermano. Huye rápido y no mires atrás. OPE, una parte de mí está de acuerdo contigo. Pero otra parte ve a alguien que está genuinamente sufriendo con problemas de salud mental que no sabía que tenía. No justifico lo que hizo, pero tampoco puedo simplemente etiquetarla como una manipuladora maliciosa cuando claramente está lidiando con sus propios demonios. Comentario 2. Soy terapeuta y esto me preocupa muchísimo. Lo que Daniela hizo no es un simple error por ansiedad. Es una violación masiva de confianza que causó trauma real. Incluso si ella trabaja en sus problemas, tú vas a necesitar mucha terapia para procesar esto. Y honestamente, yo recomendaría que no vuelvan. Este nivel de manipulación, intencional o no, no es fundamento para una relación saludable. OPE, gracias por tu perspectiva profesional. Ya tengo programada mi primera sesión de terapia para la próxima semana. Sé que necesito ayuda para procesar esto, independientemente de lo que pase con Daniela. Comentario 3. Espera, ¿entonces nadie engañó a nadie? ¿Todo fue mentira? Esto es como una obra de teatro del absurdo. No puedo decidir si reír o llorar. OPE, bienvenido a mi vida de la última semana. Tampoco sé si reír o llorar. A veces hago ambas cosas al mismo tiempo. Comentario 4. La verdadera víctima aquí es Martina. Una mujer completamente inocente que fue acosada en su lugar de ejercicio por el drama tóxico de ustedes dos. Espero que realmente cambies de gimnasio como dijiste que harías. OPE, ya me cambié. Encontré un gimnasio nuevo que queda más lejos pero me voy a bancar el viaje extra. Martina no merece nada de esto y es lo mínimo que puedo hacer. Comentario 5. Todos están culpando a Daniela pero OPE tampoco es inocente. Cuando ella confesó, aunque fuera falso, él inmediatamente mintió para lastimarla. Eso habla de su carácter también. Ambos son tóxicos y necesitan estar separados. OPE, no voy a discutir que lo que hice estuvo mal. Totalmente estuvo mal. Reaccioné desde un lugar de dolor y rabia en lugar de comunicarme honestamente. Ese es mi error y lo reconozco. Tienes razón en que ambos tenemos cosas que trabajar. Comentario 6. Sebastián siquiera existe o también fue inventado. Porque si ella inventó un tipo completo con nombre y detalles, eso es otro nivel de perturbador. OPE, Sebastián existe, es un compañero de trabajo real. Pero según Daniela, nunca pasó nada entre ellos más allá de una relación laboral normal. Así que básicamente ella usó a un tipo real como el antagonista de su mentira. No tengo idea de si él sabe que fue usado de esta manera. Probablemente no. Comentario 7. Info. Cuando ella te describió los encuentros con Sebastián, ¿fueron detalles generales o específicos? Porque si fue específico, eso significa que ella planeó esta mentira con mucho detalle y eso es psicópata behavior. OPE, fueron bastante generales ahora que lo pienso. Lugares vagos tipo en el estacionamiento o después del trabajo. Nunca dio detalles súper específicos que la pudieran atrapar en inconsistencias. Lo cual, supongo, significa que sí lo planeó hasta cierto punto. Lo cual es sí, perturbador. Actualización 2, final 2 semanas después, tomé mi decisión y la situación dio un giro que nunca vi venir. Han pasado exactamente 2 semanas desde mi última actualización. 2 semanas que se sintieron como 2 años. Las 2 semanas más introspectivas, dolorosas y reveladoras de mi vida. Y ahora estoy aquí para contarles que decidí, cómo resultó todo, y el giro completamente inesperado que tomaron las cosas. Primero, les debo una disculpa por desaparecer después de mi segunda actualización. Sé que muchos de ustedes estaban siguiendo esto y querían saber qué pasaba, pero necesitaba ese tiempo de silencio. Desinstalé Reddit de mi teléfono, desactivé mis redes sociales, básicamente me aislé del mundo digital para poder procesar todo sin distracciones ni opiniones externas. Durante estas 2 semanas he estado yendo a terapia 3 veces por semana. Mi terapeuta, Patricia, ha sido increíble.
Me ha ayudado a desempacar no solo la situación con Daniela, sino también patrones de comportamiento míos que contribuyeron al desastre. Cosas como mi tendencia a reprimir emociones hasta que explotan de formas poco saludables, mi incapacidad para comunicar vulnerabilidad, mi hábito de evitar confrontaciones hasta que se vuelven inevitables. También hablé mucho con amigos y familia. Les conté toda la verdad, la historia completa sin editar. Las reacciones fueron mixtas. Algunos pensaron que Daniela estaba completamente loca y que yo debería correr. Otros fueron más comprensivos con sus problemas de ansiedad. Mi mamá, sorprendentemente, fue la más equilibrada. Me dijo algo que se me quedó grabado: el amor no es suficiente para sostener una relación. También necesitas respeto, confianza y comunicación. ¿Todavía tienen esas cosas ustedes dos? No tenía una respuesta en ese momento. Daniela respetó el periodo de no contacto que le pedí. No recibí ni un solo mensaje de ella durante esas 2 semanas, lo cual sé que debe haber sido increíblemente difícil para ella. Natalia me mantuvo informado de cómo estaba, aparentemente también estaba yendo a terapia intensiva, había empezado medicación para la ansiedad y estaba trabajando activamente en sus problemas. Durante este tiempo también hice algo que muchos de ustedes me sugirieron: escribí. Escribí todo lo que sentía, todas mis dudas, todos mis miedos. Hice listas de pros y contras sobre volver con Daniela. Escribí cartas que nunca envié, tanto de amor como de rabia. El proceso fue catártico de una manera que no esperaba. Y después de mucha reflexión, terapia y conversaciones honestas conmigo mismo, llegué a una decisión. Ayer, día 14, le envié un mensaje a Daniela pidiéndole que nos viéramos. Elegimos el mismo café donde habíamos tenido nuestra última conversación, porque sentía que había una especie de simetría poética en eso. Cuando llegué, ella ya estaba ahí. Se veía mejor que la última vez, menos destruida, aunque todavía podía ver el peso de todo esto en sus ojos. Nos saludamos incómodamente y nos sentamos. Gracias por venir, dijo ella suavemente. Asentí. Tengo cosas que decirte, pero antes, ¿cómo has estado? Ella respiró profundo. Ha sido duro. Muy duro. He estado trabajando mucho en terapia. Mi terapeuta me diagnosticó oficialmente con trastorno de ansiedad generalizada y algunos rasgos de trastorno obsesivo-compulsivo. Estoy en medicación ahora, y aunque es temprano, ya siento algo de diferencia. También le he estado contando la verdad a todos los que le había mentido sobre tu supuesta infidelidad. Fue humillante, pero era necesario. ¿Cómo lo tomaron? Variado. Mis padres están preocupados por mí, pero también decepcionados. Natalia está siendo increíblemente solidaria, pero también me ha dejado claro que lo que hice fue inaceptable. Nuestros amigos, algunos entienden, otros piensan que estoy loca. Ya perdí 2 amistades por esto. Sentí una punzada de culpa, aunque racionalmente sabía que las consecuencias de sus acciones no eran mi responsabilidad. Lo siento, dije de todas formas. No tienes que disculparte por nada, respondió. Esto es consecuencia de mis decisiones, no de las tuyas. Hubo un momento de silencio incómodo. Luego respiré profundo. He pensado mucho en nosotros, comencé. He analizado cada aspecto de nuestra relación, cada momento bueno y malo. He hablado con mi terapeuta, con amigos, con familia. Y llegué a algunas conclusiones. Ella se puso tensa, preparándose para lo que venía. Primero, quiero que sepas que no te odio. Estuve muy enojado, sí, y parte de ese enojo todavía está ahí. Pero también entiendo que lo que hiciste vino de un lugar de enfermedad mental no tratada, no de malicia. Eso no lo excusa, pero lo contextualiza. Ella asintió, lágrimas ya formándose en sus ojos. Segundo, quiero que sepas que yo también cometí errores. Reaccioné mal a tu confesión. Mentí vengativa y cruelmente. Esa no fue la reacción de un compañero maduro y comunicativo. Fue la reacción de alguien que también tiene problemas que necesita trabajar. Mateo, empezó ella, pero levanté la mano. Déjame terminar, por favor. Ella asintió. He pensado mucho si podemos superar esto. Si hay manera de reconstruir la confianza después de todo lo que pasó. Y honestamente, Daniela, hice una pausa, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de decir. No creo que podamos. Ella dejó escapar un sollozo que había estado conteniendo. Las lágrimas empezaron a caer libremente por su cara. Al menos no ahora, continué. No en este momento de nuestras vidas. Ambos tenemos demasiado trabajo que hacer en nosotros mismos. Tú necesitas trabajar en tu ansiedad, en tus problemas de confianza, en patrones de comportamiento poco saludables.
Yo necesito trabajar en mi comunicación emocional, en cómo manejo el conflicto, en establecer límites saludables. ¿Pero hay una posibilidad en el futuro?, preguntó ella desesperadamente. No lo sé, admití honestamente. Tal vez. Si ambos hacemos el trabajo, si ambos nos convertimos en versiones más saludables de nosotros mismos, si el tiempo cura algunas de estas heridas, tal vez. Pero no puedo prometerte nada. Y no sería justo para ninguno de los dos basar nuestro progreso individual en la esperanza de una reconciliación futura. Ella lloró en silencio por un momento, procesando mis palabras. Luego asintió. Lo entiendo, dijo con voz quebrada. Y tienes razón. Ambos necesitamos trabajar en nosotros mismos. Yo especialmente. Lo que te hice fue imperdonable. No diría imperdonable, la corregí gentilmente. Ya te perdoné, Daniela. O al menos estoy en el proceso de hacerlo. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que podamos o debamos volver a estar juntos. Hablamos por casi 2 horas más. Fue una conversación dolorosa pero necesaria. Discutimos los detalles logísticos, ella vendría a recoger sus cosas del departamento el fin de semana, yo iba a buscar un roommate o tal vez mudarme a algo más pequeño, dividiríamos las responsabilidades compartidas que teníamos. También hablamos sobre el futuro de nuestras vidas individuales. Ella estaba considerando cambiar de trabajo porque cada vez que veía a Sebastián en la oficina le recordaba toda esta situación, aunque el pobre tipo ni siquiera sabía que había sido usado como peón en su mentira elaborada. Yo estaba pensando en tomar unas vacaciones, tal vez viajar solo por un tiempo para aclarar mi mente. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, nos abrazamos. Fue un abrazo largo, apretado, lleno de todo lo no dicho, de todos los futuros que no viviríamos juntos, de 4 años de historia que no podían simplemente borrarse. Te amé mucho, le susurré. Parte de mí siempre te va a amar. Yo también te amé, respondió entre sollozos. Y lo siento tanto por arruinarlo todo. Nos separamos. Ella se fue por un lado, yo por el otro. No nos miramos atrás. Caminé a casa sintiendo una mezcla rara de emociones. Tristeza, obviamente, por el final de una relación que había sido tan importante para mí. Pero también algo parecido al alivio. Como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Y extrañamente, algo de esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, ambos saldríamos de esto como mejores personas. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Pero aquí es donde viene el giro que mencioné al principio. El giro que nadie, ni yo ni Daniela ni ninguno de ustedes, podría haber predicho. Esta mañana, mientras estaba en mi café habitual tomando mi desayuno antes del trabajo, alguien se sentó en la silla frente a mí sin pedir permiso. Era Sebastián. Lo reconocí inmediatamente de las fotos que había visto en el perfil de LinkedIn de Daniela cuando estaba investigando toda esta mierda. Alto, cabello oscuro, esa sonrisa de vendedor que tienen algunos tipos en el mundo corporativo. Mateo, ¿verdad?, dijo, extendiendo su mano. No se la estreché. Solo lo miré. Soy Sebastián. Creo que sabes quién soy. Sé quién se supone que eres, respondí fríamente. El tipo que supuestamente se acostó con mi novia. Excepto que no lo hiciste, porque todo fue una mentira. Él asintió lentamente. Sí, Daniela me contó toda la verdad hace unos días. Estoy procesando todavía. Es bastante surrealista descubrir que fuiste usado como personaje en el drama de alguien más sin tu conocimiento. ¿Y qué quieres?, pregunté, sin ocultar mi irritación. ¿Una disculpa? Porque no tengo nada que disculparme contigo. Yo no te metí en esto. No, no quiero una disculpa, dijo. Quiero contarte algo que creo que necesitas saber. Me quedé callado, esperando. Daniela no te mintió completamente, dijo, y sentí como el mundo se inclinaba otra vez bajo mis pies. O más bien, mintió sobre quién, pero no sobre qué. ¿Qué mierda significa eso? Respiró profundo. Daniela sí le fue infiel a alguien. Solo que no fuiste tú. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Sebastián continuó, hace como 6 meses, Daniela y yo sí tuvimos algo. Pero no ahora, no mientras ustedes estaban juntos. Fue antes de que te conociera a ti. Estuvieron saliendo por como 2 meses, nada serio, pero pasó. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté, tratando de procesar esta información. Porque cuando ella me confesó toda esta situación hace unos días, algo no cuadraba. La forma en que describía la culpa, el peso de la mentira era demasiado real. Demasiado visceral. No era la culpa de alguien que había inventado una mentira elaborada.
Era la culpa de alguien que realmente había hecho algo mal. Así que la confronté. Le pregunté directamente si realmente me había engañado a alguien, si tal vez había usado nuestra historia real pero cambiado el timeline. Y después de mucha presión, confesó. Mi mente estaba acelerada, tratando de entender las implicaciones de lo que estaba diciendo. Resulta que mientras ustedes estaban juntos, hace como 3 meses, ella tuvo un desliz con su ex. Una noche, después de una fiesta de la oficina donde tomó demasiado. Fue una vez, solo un beso y algo de toqueteo, pero técnicamente fue infidelidad. Se sintió terrible después y nunca lo repitió. Pero cuando decidió hacer su prueba contigo, usó mi nombre en lugar del de su ex, y escaló el nivel de la infidelidad para hacerla más creíble. Tomó algo real que había hecho y lo transformó en una mentira más grande. Es como una mentira construida sobre una verdad. Me quedé completamente mudo. No podía procesar esto. Después de todo el drama, después de toda la introspección, después de decidir cómo manejar todo, resulta que sí había infidelidad real. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté finalmente. Porque mereces saber toda la verdad antes de tomar decisiones finales sobre tu relación, dijo Sebastián. Daniela está tan enredada en sus propias mentiras que ni siquiera ella sabe que es real y que no en este punto. Pero pensé que tú al menos deberías tener toda la información. ¿Y cómo sé que tú no estás mintiendo?, le espeté. ¿Cómo sé que esto no es algún tipo de venganza retorcida por haberte usado en su mentira? Sacó su teléfono y me mostró una conversación de texto con Daniela. Los mensajes eran de hace 3 días. En ellos, ella le confesaba sobre el ex, sobre el beso, sobre cómo había usado la historia de Sebastián para cubrir la verdad. Le rogaba que no me dijera, que ya había causado suficiente daño, que solo quería que todo terminara. Sentí náuseas. Ella va a matarme por contarte esto, dijo Sebastián, guardando su teléfono. Pero honestamente, después de todo el drama en el que me metió sin mi consentimiento, creo que te lo debía. Mereces saber con qué tipo de persona estuviste. Se levantó para irse, luego se detuvo. Una cosa más. Si decides confrontarla sobre esto, por favor no menciones que fui yo quien te lo dijo. Ya tengo suficiente drama en mi vida corporativa sin agregar esto. Y entonces se fue, dejándome solo en ese café con una bomba de información que explotaba en mi cerebro. Pasé el resto del día en un estado zombie. Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo. Me quedé en mi departamento, sentado en el sofá, mirando al vacío, tratando de procesar esto. Daniela había mentido sobre mentir. Había capas de engaño que ni siquiera había considerado posibles. La parte de mí que había logrado perdonarla, que había racionalizado sus acciones como resultado de ansiedad y enfermedad mental, ahora se sentía como un idiota. Pero luego pensé en todas las conversaciones que habíamos tenido. En cómo ella había descrito su culpa. En cómo había llorado. Y de repente, muchas cosas empezaron a tener más sentido. No era solo culpa por la mentira. Era culpa por la infidelidad real que estaba escondiendo dentro de la mentira más grande. Es como una matrioska rusa de traiciones. Le envié un mensaje a Daniela, necesitamos hablar. Ahora. Respondió inmediatamente, ¿pasó algo? Pensé que habíamos cerrado todo ayer. Aparentemente no. ¿De qué se trata? En persona. Mismo café. 1 hora. Llegué al café media hora antes. Pedí un café doble porque sabía que iba a necesitar la cafeína para esta conversación. Daniela llegó exactamente a tiempo, viéndose confundida y preocupada. Se sentó frente a mí. ¿Qué pasa, Mateo? La miré directamente a los ojos. Háblame de tu ex. Su cara perdió todo el color. Supe en ese instante que Sebastián había dicho la verdad. ¿Qué ex?, tartamudeó. El que besaste hace 3 meses. El con el que realmente me engañaste. Las lágrimas empezaron a caer instantáneamente. No dijo nada, solo lloró. Cuando ibas a contarme eso, pregunté, mi voz sorprendentemente calmada considerando la tormenta que sentía por dentro. ¿O era parte del plan nunca admitir la infidelidad real y solo confesar una inventada? No fue así, sollozó. No planeé nada de esto de esa manera. Entonces explícamelo. Explícame cómo acabamos aquí. Y entonces me contó toda la historia. Hace 3 meses, en una fiesta de su ex compañía, no la actual, una anterior, había visto a su ex, Ricardo. Habían sido novios hace como 5 años, antes de que ella y yo nos conociéramos. Tomó mucho esa noche, más de lo que debería, y cuando Ricardo le propuso que salieran a tomar aire, ella aceptó. Afuera, hablaron de viejos tiempos.
Ricardo le dijo que siempre la había amado, que dejar que se fuera había sido el mayor error de su vida. Ella estaba borracha y nostálgica y cuando él la besó, ella le devolvió el beso. Duró unos minutos. Hubo manos por encima de la ropa. Nada más. Se arrepintió inmediatamente. Bloqueó a Ricardo de todo, nunca volvió a hablarle, y juró nunca mencionar lo que había pasado porque había sido un error horrible que nunca se repetiría. Pero la culpa me estaba comiendo viva, dijo. Cada vez que te miraba, cada vez que me decías que me amabas, cada vez que hacíamos planes para el futuro, sentía esta culpa horrible. Y entonces mi amiga me contó lo de su novio infiel, y mi cerebro enfermo decidió que la solución era probar si tú también habías sido infiel para sentirme menos culpable. Es como si mi subconsciente quisiera que confesaras algo para poder confesar lo mío sin parecer la única villana. Pero cuando inventé la historia sobre Sebastián, la escalé porque parte de mí sentía que merecía ser castigada más duramente de lo que mi pecado real merecía. Como una autoflagelación psicológica. La escuché sin interrumpir, sintiendo como cada palabra era una nueva capa de traición. ¿Y cuando pensabas contarme la verdad real? Pregunté. No lo sé, admitió. Cuando te conté sobre toda la prueba y las mentiras, pensé que tal vez podía dejar enterrada la verdad sobre Ricardo. Que ya había causado suficiente daño sin agregar eso. Pero Sebastián tenía razón cuando me confrontó. No puedo construir nada honesto sobre una base de mentiras parciales. Y sin embargo no me lo contaste hasta que me enteré por otro lado. Porque soy una cobarde, dijo simplemente. Porque estaba aterrorizada de perderte completamente. Ayer cuando terminamos las cosas, había una pequeña esperanza de que tal vez en el futuro, pero si sabía sobre Ricardo, esa puerta se cerraría para siempre. Y tenías razón, le dije. Esta conversación no cambia mi decisión sobre terminarnos. Pero cambia completamente cómo te veo. Ayer te vi como alguien con problemas de salud mental que cometió un error terrible. Hoy te veo como alguien que me mintió activamente durante meses, que construyó mentiras sobre mentiras, que manipuló cada aspecto de esta situación para controlar la narrativa. Lo sé, susurró. Y no tengo excusas. No tengo justificaciones. Solo tengo mi verdad patética y mi arrepentimiento genuino. Nos quedamos sentados en silencio por un largo momento. ¿Hay algo más?, pregunté finalmente. ¿Alguna otra verdad escondida dentro de las mentiras? Porque honestamente, Daniela, ya no sé qué creer de ti. No, dijo, mirándome directamente. Esa es toda la verdad. Ricardo fue la única vez que te fui infiel. Todo lo demás que te he dicho en las últimas semanas es cierto. Los problemas de ansiedad son reales. La terapia es real. Mi arrepentimiento es real. Quería creerle. ¿Pero cómo podía? Me había demostrado una y otra vez que era capaz de mentiras elaboradas y convincentes. Creo que necesitas trabajar más en ti misma de lo que pensé, le dije. Y yo necesito más distancia de la que pensé. No quiero verte ni hablar contigo durante mucho tiempo. Meses, tal vez años. Necesito procesar esto, sanar y reconstruir mi capacidad de confiar en las personas. Lo entiendo, dijo. Y lo acepto. Me merezco eso y más. Y sobre tus cosas en el departamento, continué, voy a pedirle a Natalia que te ayude a recogerlas. No quiero estar ahí cuando lo hagas. Ella asintió, las lágrimas todavía cayendo pero ya sin sollozos dramáticos. Era como si se hubiera quedado sin energía para el drama. Una última cosa, dije mientras me levantaba. Quiero que de verdad trabajes en ti misma. No por mí, no con la esperanza de que volvamos algún día, sino por ti. Porque nadie merece vivir con el tipo de demonios mentales que tú estás lidiando. Y ciertamente ninguna pareja futura tuya merece ser sometida a esto otra vez. Lo haré, prometió. Te lo prometo. No dije nada más. Solo me di vuelta y salí del café. Esta vez no hubo abrazo de despedida. No hubo momento poético. Solo fue el final abrupto y sucio que probablemente merecíamos. Y aquí estoy ahora, en mi departamento vacío. Natalia vino con Daniela ayer mientras yo estaba en el trabajo y recogieron todo, escribiendo esta actualización final para ustedes. He aprendido mucho de esta experiencia. Aprendí que el amor no es suficiente. Aprendí que la comunicación honesta es absolutamente crucial. Aprendí que las mentiras, incluso las pequeñas o las justificadas, pueden crecer y mutar en monstruos que destruyen todo. También aprendí sobre mí mismo. Sobre mi tendencia a evitar conflictos hasta que explotan. Sobre mi incapacidad para expresar vulnerabilidad. Sobre cómo respondo al dolor lanzando contraataques en lugar de comunicando honestamente. He aprendido que las personas son complicadas.
Que alguien puede amarte genuinamente y aún así lastimarte horriblemente. Que la enfermedad mental es real pero no excusa todo. Que el arrepentimiento puede ser sincero pero insuficiente. Pero también he aprendido que puedo sobrevivir esto. Que soy más fuerte de lo que pensaba. Que puedo establecer límites saludables y priorizarme a mí mismo sin sentirme culpable. Mi terapeuta dice que esto es un punto de inflexión en mi vida. Que lo que haga con las lecciones de esta experiencia definirá mi futuro de maneras que aún no puedo imaginar. Me dice que el dolor que siento ahora eventualmente se convertirá en sabiduría. No sé si le creo todavía. Pero quiero creerle. En cuanto a Daniela, honestamente no sé qué va a pasar con ella. Natalia me dice que está realmente comprometida con su terapia, que está haciendo el trabajo. Parte de mí espera que lo logre, que encuentre paz consigo misma, que se convierta en una versión más saludable. No por mí, sino porque nadie merece vivir con ese nivel de tormento interno. Pero esa es su historia ahora, no la mía. Yo tengo que enfocarme en mi propia sanación, en mi propio crecimiento. A todos ustedes que me aconsejaron, que me insultaron, que compartieron sus propias historias, gracias. Este subreddit me dio el coraje para confesar mi mentira inicialmente, y esa confesión, aunque no de la manera que esperaba, eventualmente me llevó a toda la verdad. ¿Valió la pena? No lo sé todavía. Tal vez algún día pueda ver toda esta situación con claridad y perspectiva. Tal vez algún día pueda incluso estar agradecido por las lecciones durísimas que aprendí. Pero por ahora, solo estoy trabajando en sanar. Un día a la vez. Gracias por acompañarme en este viaje absolutamente demente. Espero no tener que volver a este subreddit con más drama nunca. Pero si alguno de ustedes está pasando por algo similar, si alguno está atrapado en mentiras y dolor y confusión, mi consejo es este: digan la verdad. Siempre. No importa cuán difícil sea. No importa cuánto duela. Porque las mentiras solo construyen prisiones que eventualmente te sofocan. Comuníquense honestamente. Incluso cuando es incómodo. Especialmente cuando es incómodo. Trabajen en ustedes mismos. No solo por sus parejas, sino por ustedes. Porque todos merecemos ser las mejores versiones de nosotros mismos. Y si algo en una relación se siente fundamentalmente roto, si la confianza ha sido destruida más allá de la reparación, está bien irse. No es cobardía. Es autocuidado. Eso es todo. Probablemente no vuelva a actualizar esto. Es hora de cerrar este capítulo y empezar uno nuevo. Les deseo a todos relaciones saludables, honestas y llenas de confianza. Todos merecemos al menos eso. Cuídense. Comentario 1, hermano. Esto fue un viaje salvaje de principio a fin. Me alegro de que al final tomaras la decisión correcta de alejarte. Daniela necesita años de terapia, no meses. Espero que encuentres la paz que mereces. OPE, gracias, amigo. Ha sido el viaje más loco de mi vida y espero no tener que vivir algo así nunca más. Pero sí, alejarse fue lo correcto. Ahora solo toca sanar. Comentario 2. Como alguien que ha sido tanto el engañador como el engañado en relaciones pasadas, esta historia me golpeó diferente. Las capas de mentiras, la forma en que ambos se lastimaron tratando de protegerse es demasiado real. Espero que ambos encuentren la sanación que necesitan. OPE, aprecio tu perspectiva. Es cierto que ambos lastimamos tratando de no ser lastimados. Es un ciclo vicioso. Gracias por compartir. Comentario 3. ¿Soy la única que piensa que todavía hay más verdad enterrada? ¿Cómo? ¿Qué pasa si Ricardo no fue la única vez? ¿Qué pasa si Sebastián sí pasó algo con ella y él está minimizando? Confío cero en Daniela en este punto. OPE, honestamente, he pensado en eso también. Pero llegó un punto donde decidí que no importaba. Ya sea que haya más verdad escondida o no, lo que sé es suficiente para saber que no puedo estar con ella. Buscar más verdades solo me mantendría atado a esa situación. Comentario 4. Info, ¿has considerado contactar a Ricardo para verificar la historia? Porque en este punto todo lo que sabes viene de Daniela o Sebastián, ambos con motivos para no ser 100 honestos. OPE, consideré brevemente buscar a Ricardo pero decidí que no. ¿Qué ganaría? Ya tomé mi decisión sobre la relación. Contactar al ex de hace años de mi ex solo prolongaría el drama innecesariamente. A veces tienes que soltar el deseo de saber todo y simplemente seguir adelante. Comentario 5. Sebastián es el verdadero MVP aquí. Te contó la verdad cuando no tenía obligación de hacerlo, incluso sabiendo que Daniela lo odiaría por eso. Respeto. OPE, sí, aunque parte de mí se pregunta cuáles fueron realmente sus motivos.
¿Genuinamente quería que yo supiera la verdad o estaba vengándose de Daniela por usarlo en su mentira? Supongo que nunca sabré. Pero al final, sí, agradezco que me lo dijera. Comentario 6. Tu mamá tenía razón desde el principio. El amor no es suficiente. Espero que puedas tener esa sabiduría en mente para tu próxima relación. Y habrá una próxima relación, eventualmente. No dejes que esto te cierre al amor para siempre. OPE, mi mamá es sabia, definitivamente. Y tienes razón, no quiero cerrarme al amor. Pero definitivamente voy a tomarme bastante tiempo para mí mismo antes de siquiera considerar salir con alguien nuevamente. Necesito sanar completamente primero. Comentario 7. Historia más loca que he leído en Reddit en años. Suerte OP, realmente la necesitas. Y por favor, actualiza en un año o algo así, me encantaría saber cómo terminó todo a largo plazo. OP, jaja, tal vez vuelva en un año para dar un update de cómo va la vida post-drama. Por ahora, solo enfocado en seguir adelante. Gracias por el apoyo.